Cuando dejas de perseguir a una mujer, algo cambia de forma notable. La mayoría de los hombres no se dan cuenta del todo, pero una vez que bajas el ritmo y dejas de esforzarte tanto, sus pensamientos empiezan a procesar ese cambio de maneras que no puedes ver directamente. La gente suele reaccionar emocionalmente a la distancia. No es solo que note tu silencio, sino que empieza a interpretarlo, a compararlo con cómo eran las cosas antes y a intentar darle sentido. Lo que siente en ese vacío a menudo se vuelve más fuerte que cualquier cosa que pudieras haber dicho directamente. La persecución constante tiende a debilitar la atracción, porque elimina la incertidumbre. Indica que tu atención y esfuerzo siempre están disponibles sin mucho esfuerzo por su parte. Cuando alguien sabe que puede tener acceso a ti en cualquier momento, hay pocas razones para que reflexiones sobre tu ausencia. Y sin ausencia, no hay sensación de que te falte. La gente tiende a valorar lo que no siempre está garantizado. Cuando la disponibilidad se vuelve demasiado predecible, la curiosidad puede desvanecerse, así que cuando dejas de perseguirla, dejas de iniciar cada llamada, cada mensaje, cada intento de impresionarla o ganarte su aprobación, la dinámica empieza a cambiar. Puede producirse un cambio de mentalidad, curiosidad, luego incertidumbre y a veces un renovado interés. Incluso en situaciones en las que parecía indiferente, ese cambio puede percibirse, porque, en realidad, la gente suele pensar menos en lo que ya tiene y más en lo que siente que se le escapa. Al tomar distancia surgen preguntas de forma natural. ¿Por qué se alejó? ¿Cambió algo? ¿Hubo un malentendido? Estas preguntas invitan a la reflexión. La reflexión genera emoción, y la emoción puede profundizar la comprensión de la conexión. Puede que no exprese estos pensamientos abiertamente. En apariencia, puede parecer impasible o incluso más distante, pero internamente nota el cambio de energía y comportamiento. Destaca porque muchas personas se acostumbran a la atención constante, por lo que su ausencia se siente diferente. No se trata de manipulación ni de juegos. Se trata más bien de comprender los límites emocionales, el respeto propio y no exigir demasiado en busca de validación. Cuando dejas de perseguir en exceso, te muestras naturalmente más centrado y menos dependiente de la constante reafirmación. Transmites la imagen de alguien que actúa por elección propia en lugar de por desesperación. Esta noche, la idea que se explora es lo que suele ocurrir psicológicamente cuando se produce ese cambio. La curiosidad, la reevaluación, las reacciones emocionales y la forma en que la percepción puede cambiar cuando se detiene la búsqueda. Y al final, comprenderás por qué el silencio y la distancia a menudo tienen más peso que el esfuerzo constante. Primero, ¿por qué dejó de intentarlo? La primera reacción que alguien puede tener cuando tu comportamiento cambia es simple. ¿Por qué se detuvo? Las personas son sensibles a los patrones, especialmente cuando esos patrones involucran atención o comunicación. Si antes eras constante, contactando, mostrando interés, interactuando regularmente, y de repente dejas de serlo, ese cambio se nota rápidamente. Incluso si no se reconoce de inmediato, se siente. Al principio, puede descartarse como algo temporal. Tal vez estés ocupado, distraído, o simplemente te estés alejando brevemente. Pero cuando el silencio continúa, la incertidumbre crece. Es entonces cuando la curiosidad se convierte en un cuestionamiento más profundo. Las personas comienzan a analizar posibles razones. ¿Sucedió algo? ¿Hubo un malentendido? ¿O cambiaron las prioridades? La mente naturalmente intenta completar la información faltante cuando algo familiar cambia. Este momento puede alterar la dinámica. Ya no eres simplemente quien persigue, sino alguien cuya ausencia ahora se hace notar. Este cambio importa porque la gente tiende a percibir más las variaciones que la constancia. Si no hubiera ninguna implicación, no habría reacción. Pero cuando existe incluso un leve apego o interés, la distancia se vuelve perceptible. A menudo, las personas repasan mentalmente conversaciones o interacciones pasadas
intentando encontrar significado en pequeños detalles que ahora les parecen más importantes. Pueden revisar mensajes o reflexionar sobre momentos anteriores. Incluso sin expresarlo, la ausencia comienza a notarse con mayor claridad con el tiempo. Y es aquí donde la mente empieza a cuestionar el cambio en sí mismo, más que a la persona. En esta etapa, se trata menos de acción y más de comprensión. El silencio crea espacio para la interpretación, y eso por sí solo puede cambiar la forma en que se percibe la situación. Podrían volver a enviar un mensaje, explicarse o intentar retomar el contacto. En el momento en que esto sucede, a menudo confirma una interpretación determinada de la situación. Tenían una mayor inversión emocional en la dinámica de la que esperaban, y ahora están respondiendo a la distancia. Pero si la otra persona se mantiene estable, tranquila y coherente, sin reaccionar de forma exagerada, sin contactar en exceso, sin picos emocionales, esa pregunta inicial tiende a hacerse más fuerte. ¿Por qué cambiaron las cosas? Una vez que se instala la incertidumbre, la mente suele pasar a una interpretación más profunda. ¿Perdieron el interés? Ese pensamiento puede desafiar la autopercepción. Las personas generalmente están acostumbradas a cierto nivel de atención y coherencia, así que cuando ese patrón cambia, naturalmente provoca una reflexión. En la superficie, alguien puede parecer impasible, continuando con su rutina, publicando normalmente, actuando con compostura, pero internamente puede que todavía esté procesando el cambio e intentando comprender qué lo causó. En esta etapa, se consideran diferentes posibilidades. Tal vez hubo un malentendido, tal vez el momento no fue el adecuado, tal vez las expectativas no coincidieron. Las personas también suelen reflexionar sobre su propio comportamiento, preguntándose si se mostraron distantes, poco claras o inconsistentes. Cuando los patrones de comunicación se rompen, el cerebro intenta restaurar el significado revisando interacciones pasadas y buscando explicaciones en pequeños detalles que antes no parecían importantes. Otro pensamiento común es si factores externos influyeron. ¿Ha cambiado algo en su vida? ¿Son diferentes sus prioridades ahora? ¿Están simplemente invirtiendo su energía en otra cosa? Este tipo de incertidumbre puede ser incómoda porque elimina la sensación de previsibilidad en la conexión. Cuando alguien ya no puede saber con claridad en qué situación se encuentra, tiende a involucrarse más mentalmente en averiguarlo. También puede darse un efecto de comparación. A veces, las personas se preguntan si están siendo reemplazadas o si su lugar en la atención de alguien ha cambiado. Esto no siempre se trata de celos en un sentido dramático, sino más bien de cómo los humanos asignan valor a través de la atención y la presencia. Cuando la atención cambia, la importancia percibida a menudo se reevalúa. ¿Interpretaron mal la situación? Esto se convierte en otra capa de reflexión. Cuando alguien cree que entiende cómo se desarrolla una dinámica, un cambio repentino interrumpe esa suposición. La otra persona ya no se percibe como predecible, y esa imprevisibilidad obliga a reevaluar las expectativas. Crea una brecha entre lo que se asumía y lo que ahora se observa. A partir de ahí, la atención suele dirigirse de nuevo hacia adentro. Las personas comienzan a notar señales sutiles, tiempo de respuesta, presencia en línea, cambios en el tono de comunicación, tratando de interpretar su significado. Incluso sin interacción directa, estas pequeñas señales se vuelven más evidentes porque el patrón general ha cambiado. En muchos casos, esto lleva a una reflexión silenciosa en lugar de una acción inmediata. La mente continúa tratando de comprender el cambio, revisitando momentos anteriores y reconstruyendo su significado. Con el tiempo, la situación deja de centrarse en una sola acción y se convierte en una cuestión de comprender lo que el cambio representa en el contexto más amplio. ¿Por qué se mantuvo tranquilo cuando me alejé? ¿Por qué no reaccionó emocionalmente? ¿Por qué parecía tan impasible? ¿Estaba ya concentrado en otra persona? Cuando alguien no responde como esperamos, naturalmente surgen preguntas en nuestra mente. El silencio suele convertirse en incertidumbre. La incertidumbre se convierte en interpretación.
La gente empieza a intentar llenar los vacíos con explicaciones que les parezcan lógicas. Una de las más comunes es comparar a la persona con otras, las que muestran más atención, las que responden rápidamente, las que parecen más disponibles emocionalmente. En esa comparación destacan diferentes comportamientos. Algunas personas persiguen constantemente, buscando tranquilidad o respuestas rápidas. Otras son más reservadas, tardan más en responder o son menos expresivas. Cuando alguien se retira en lugar de reaccionar con fuerza, puede resultar extraño simplemente porque rompe las expectativas. En ese momento, la atención se centra en uno mismo. La mente empieza a hacerse preguntas más personales. ¿Qué cambió? ¿Qué se malinterpretó? ¿Qué papel desempeñé yo en este cambio? Estos pensamientos se centran menos en la otra persona y más en intentar comprender la dinámica que antes parecía más predecible. Otra cuestión que puede surgir es si factores externos influyeron en el cambio. ¿Se ha desviado su atención hacia otro lado? ¿Son diferentes sus prioridades ahora? ¿Están invirtiendo energía en otras áreas de su vida? Cuando la comunicación se vuelve inconsistente, las personas tienden a buscar explicaciones externas. Esta incertidumbre puede llevar a la reflexión en lugar de a respuestas inmediatas. Se revisan pequeños detalles, conversaciones pasadas, el momento oportuno, el tono y el nivel de esfuerzo. Cosas que antes parecían normales, ahora cobran significado en retrospectiva simplemente porque el contexto ha cambiado. Con el tiempo, la situación deja de centrarse en un solo comportamiento y se convierte en una cuestión de interpretación. Cuando falta claridad, la mente se esfuerza más por crearla. Y en ese proceso, las emociones pueden vincularse a suposiciones en lugar de a hechos. Finalmente, la atención suele oscilar entre la curiosidad y la autoevaluación. Las personas pueden preguntarse si interpretaron mal los niveles de interés o las expectativas desde el principio. Pueden cuestionarse si asumieron una coherencia mayor de la que realmente existía, o si la conexión significaba algo diferente para cada persona involucrada. En muchos casos, lo que se percibe como distancia es simplemente que dos estilos de comunicación o ritmos emocionales diferentes no coinciden. Una persona procesa las cosas internamente y mantiene la compostura, mientras que la otra expresa su preocupación o confusión de forma más abierta. Esta diferencia puede parecer significativa, pero no siempre indica estrategia, reemplazo o intenciones ocultas. Con mayor frecuencia, refleja la manera distinta en que las personas manejan la incertidumbre y el apego. Cuando falta claridad, la mente llena ese vacío con historias. Y esas historias parecen reales hasta que la comunicación directa las reemplaza con hechos. ¿Y si alejo a alguien que en realidad me hace bien? Esta pregunta suele surgir tras la distancia, el silencio o una ruptura que no se resolvió emocionalmente del todo. Cuando alguien se aleja, la mente a menudo empieza a reevaluar lo que existía en primer lugar. Es fácil pasar por alto la constancia cuando parece normal. El respeto, la atención, la presencia emocional y el esfuerzo no siempre destacan en tiempo real. Pueden parecer parte del trasfondo hasta que desaparecen. Cuando la comunicación cambia o alguien se vuelve menos disponible, la gente no siempre reacciona de inmediato. Al principio suele haber suposiciones. Tal vez estén ocupados, tal vez las cosas vuelvan a la normalidad, tal vez no haya cambiado nada grave. Pero si la distancia continúa, naturalmente lleva a la reflexión. Esa reflexión puede traer a la memoria cómo se sentía la conexión antes, conversaciones que eran fáciles, momentos que se sentían estables, la sensación de ser comprendido o valorado de una manera tranquila y constante. Una vez que aparece ese contraste, la ausencia se vuelve más notoria que la presencia. La gente también tiende a comparar experiencias, consciente o inconscientemente, no en un sentido competitivo, sino tratando de comprender las expectativas emocionales. ¿Qué se sintió mutuo? ¿Qué se sintió desigual? ¿Qué se dio y qué se recibió? A partir de ahí, las preguntas comienzan a surgir internamente en lugar de externamente. ¿Di demasiado por sentado? Asumí que siempre estarían ahí.
¿Aprecié plenamente lo que se me ofrecía mientras estaba disponible? Al mismo tiempo, la otra persona ya no es visible de la misma manera. La vida continúa por separado. Esa falta de acceso crea incertidumbre. Y la incertidumbre a menudo lleva a la mente a llenar los vacíos con interpretaciones en lugar de hechos. A veces esa interpretación es idealizada. A veces es crítica. La mayoría de las veces cambia con el tiempo a medida que las emociones se calman y regresa la claridad. Lo que realmente importa en estos momentos no es el control ni la estrategia, sino comprender cómo funciona el apego. Las personas no siempre se dan cuenta del valor en tiempo real, no porque no les importe, sino porque la familiaridad reduce la urgencia. Solo cuando algo se vuelve menos disponible, se reconsidera más profundamente. Pero eso no siempre lleva a la reconexión. A veces lleva a la aceptación. A veces lleva al cierre. A veces esto conduce al crecimiento personal y a una mejor comprensión de qué valorar la próxima vez. En definitiva, la distancia no genera automáticamente deseo ni arrepentimiento. Lo que sí hace es revelar claridad sobre lo que importaba, lo que no, y lo que uno está dispuesto a construir de cara al futuro. ¿Me ha superado por completo? Esta pregunta suele surgir cuando la distancia se vuelve constante y la situación ya no parece pasajera. No suele aparecer de inmediato, sino más tarde, cuando la comunicación se ha ralentizado. Los intentos de reconectar no dan resultado y el patrón emocional entre las dos personas ha cambiado claramente. Al principio, suele haber ambigüedad. Quizás las cosas se están enfriando. Quizás se necesita espacio. Quizás la conexión sigue ahí, pero de otra forma. La mente tiende a aferrarse a patrones familiares más tiempo del que la realidad permite. Pero cuando pasa el tiempo y nada vuelve a ser como antes, la interpretación se vuelve más concreta. La gente empieza a aceptar que la dinámica puede que no regrese a ser la misma. Es entonces cuando comienza la reflexión, no solo sobre la otra persona, sino sobre toda la interacción. Los recuerdos se revisitan de forma diferente en retrospectiva. Pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos empiezan a tener más significado. Conversaciones, esfuerzo, atención, oportunidad. Todo se reevalúa a través de la lente de la distancia. Al mismo tiempo, la gente suele volverse hacia adentro. Surgen preguntas sobre su propio papel en la situación. ¿Malinterpreté su nivel de interés? Respondí de una manera que creó distancia. Di por sentado que tenían más certeza de la que realmente tenían. La incertidumbre suele ser lo más difícil. Cuando alguien ya no está presente emocional o físicamente de la misma manera, la mente intenta naturalmente llenar el vacío con explicaciones. A veces esas explicaciones son correctas. A veces son suposiciones basadas en información incompleta. También puede haber una percepción del cambio por parte de la otra persona. No en un sentido dramático, sino al notar que la persona ya no interactúa de la misma manera, ya no inicia el contacto, ya no mantiene la misma presencia. Ese contraste es a menudo lo que hace que el cambio se sienta real. Con el tiempo, puede comenzar a formarse la aceptación. No siempre de inmediato, ni siempre de forma clara. A veces viene acompañada de arrepentimiento, a veces de claridad, a veces de una comprensión más neutral de que la conexión simplemente ha llegado a su fin o ha evolucionado hacia algo completamente diferente. Lo que más importa en estos momentos no es controlar los sentimientos de la otra persona, sino comprender lo que la experiencia reveló. La forma en que alguien se comunica, cómo maneja la distancia y qué valora en la conexión, se aclara cuando la dinámica cambia. En algunos casos, las personas se reconectan más tarde con mayor claridad y madurez. En otros, siguen adelante por separado. Ambos resultados son normales. Lo importante es que la claridad acaba reemplazando la incertidumbre, porque la distancia no genera emociones automáticamente de forma predecible. Las revela, las aclara, y obliga a ambas personas a comprender su verdadera posición en lugar de la que asumían. Kebanyakan pria akan terpecah, bernegosiasi, atau semakin gigih dalam mengejarnya.
Tapi kau tidak. Justru itulah yang membuatmu tetap terngiang di benaknya. Dia menyimpan kenangan akan perhatian yang kau berikan. Dia menyimpan kenangan akan energi yang kau pancarkan di sekitarnya. Dia menyimpan kenangan akan betapa menenangkan kehadiranmu. Hanya saja, sekarang dia harus merasakan apa artinya benar-benar tanpamu. Jika dia menganggap usahamu bisa digantikan, sekarang dia mengerti bebannya. Jika dia percaya dia punya banyak waktu, sekarang dia merasakan waktu terus berjalan. Jika dia berasumsi kau akan selalu ada di dekatnya, sekarang dia hidup dalam ketidakpastian. Keheningan memiliki kekuatan nyata ketika berakar pada harga diri, bukan kebencian. Kau tidak mengejar, kau tidak memperdebatkan kasusmu, kau tidak membenarkan dirimu sendiri, kau hanya menarik diri dari lanskap emosionalnya. Saat itulah rasa kehilangan mulai terasa, bukan karena kau merencanakannya, tetapi karena kau menjadi seseorang yang tidak pernah dia bayangkan akan hilang. Dan inilah kebenaran yang tersembunyi di balik semua itu. Jika dia benar-benar peduli, dia akan kembali, tetapi dengan cara yang berbeda. Bukan mencari perhatian, bukan mencari kepastian, tetapi datang dengan usaha nyata, dengan rasa hormat yang diperoleh, dan dengan niat yang jelas. Jika dia tidak pernah peduli, maka kepergianmu melindungi dirimu dari mencurahkan dirimu pada seseorang yang tidak akan pernah menghargainya. Kedua hasil tersebut menempatkanmu tepat di tempat yang seharusnya. Kamu tidak mengejar, karena mengejar akan menghilangkan nilai seorang pria. Kamu tidak memohon karena memohon akan menghancurkan rasa hormat yang pernah dimilikinya. Kamu tidak menciptakan perasaan pada seseorang yang telah memilih untuk tidak merasakannya. Ketidakhadiranmu mengkomunikasikan apa yang diam-diam diberikan kehadiranmu selama ini. Seorang pria yang mengendalikan emosinya adalah hal yang langka. Seorang pria yang dapat pergi dengan martabatnya tetap utuh adalah hal yang luar biasa. Seorang pria yang memegang standar untuk dirinya sendiri menjadi orang yang dia jadikan tolok ukur bagi orang lain. Jadi ketika kamu berhenti mengejar, jangan ragu-ragu dengan keputusan itu. Kamu melakukan apa yang dilakukan pria yang berintegritas. Kamu membiarkan keheninganmu menyampaikan pesan. Dan jika suatu saat dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar sudah selesai denganku? Dia sudah merindukanmu dengan cara yang tidak akan pernah dia ucapkan dengan lantang.